Entonces, guarden o pongan el indicador su celular. Vamos a tratar de avanzar los dos temas. Y el que tenga que hacer otra cosa, bueno, se puede retirar ahora para no tener que interrumpir después. Entonces, el linfoma en niños vendría a ser la tercera neoplasia más frecuente, ¿no? En menores de 15 años. Se describe alrededor de 15 casos por millón de niños, ¿no? Que son neoplasias que derivan del sistema linfolinfocitario proveniente de las células linfoides, ¿no? Generalmente los linfomas se malignizan por fuera de la médula ósea, pero casi siempre cuando se detectan o se hacen diagnósticos son enfermedades sistémicas, ¿no? Es decir, que afectan varios órganos del cuerpo. Entonces, dentro de los principales órganos linfoides o centros linfoides está primero el anillo de Waldeyer, ¿no? En las amígdalas. También está el timo, también están los ganglios linfáticos, obviamente, el vaso y en ocasiones la médula ósea, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, se debe a que el linfoma, al estar en un ganglio o en un órgano, generalmente tiene un crecimiento descontrolado, ¿no? Como estaba mencionado en la primera parte, y esto va a hacer que se crezcan, se reproduzcan sin control y no mueran las células, ¿no? Cuando deberían hacerlo un determinado grupo de células, ¿no? O sea, una clona, una familia de células. Bueno, el tumor también puede manifestarse en cualquier parte del organismo, ¿no? Pero puede principalmente afectar un ganglio linfático o varios. Asimismo, se puede diseminar a otros órganos, como puede ser el hígado y la médula ósea, ¿no? Entonces, hay dos tipos principales de linfomas. No es que sean los únicos, pero son los que más frecuentemente se ven, que es el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no Hodgkin. Empezaremos por el linfoma de Hodgkin, ¿no? Que viene a ser una enfermedad proliferativa maligna que proviene de la expansión clonal de una célula linfoide. Estas constituyen aproximadamente el 6% de los tumores infantiles y pueden estar implicados en su etiopatogenia el virus herpes humano 6, el citomegalovirus y el virus Epstein-Barr, ¿no? En cuanto a la epidemiología, se dice que los pacientes menores de 10 años con frecuencia son afectados en el sexo masculino. No hay una causa conocida. En países en vías de desarrollo como el Perú, generalmente se presentan en menores de 10 años. Hay un riesgo mayor de padecer linfoma de Hodgkin en gemelos y familiares de primer grado. Se podría decir que es una predisposición, un riesgo relativo mayor, ¿no? En cuanto al linfoma de Hodgkin, tenemos la etiopatogenia, que cuando ustedes encuentran la célula de Rett-Steinberg, eso prácticamente es patognomónico de este diagnóstico, ¿no? El linfoma de Hodgkin se origina en el tejido linfoide y se disemina a los ganglios linfáticos adyacentes, pero también tiene una diseminación hematógena, ¿no? Y acá invade principalmente el hígado, el vaso, la médula, el timo, el tejido óseo o puede llegar hasta el cerebro. ¿No? Esta célula de Rett-Steinberg, ¿no? Esta de acá que está acá, la otra es un linfocito normal, viene a representar prácticamente solo un 2% de todo el tejido afectado por el linfoma de Hodgkin. El resto van a ser linfocitos, van a ser macrófagos, granulocitos y eosinófilos. Estas células de Rett-Steinberg son de origen clonal de células B y se les clasifica como presentadoras de antígenos, que se van a originar en los centros germinales linfoides, los cuales van a secretar potentes citoquinas que no solo ayudan a lo que es su crecimiento o promueven el crecimiento, sino también contribuyen a evadir la vigilancia inmunológica. En general, tenemos
una clasificación que es de la Organización Mundial de la Salud, que describe dos grandes grupos. Uno es el linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocitario y otro es el linfoma de Hodgkin clásico. Dentro del linfoma de Hodgkin clásico están 4 variedades: esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocitario y depresión linfocitaria. Cada uno de estos tiene algunas características que las vamos a ver en el siguiente cuadro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el más frecuente? Ustedes están viendo en un 60%, un 40% es esclerosis nodular, ¿no? Y principalmente en los adolescentes representa el 70%. La afectación principalmente es ganglios, ¿no? Se van a encontrar células de Rastenberg, ¿no? Hay una variante lacunar también. El segundo en frecuencia es celularidad mixta, ¿no es cierto? 30%, que generalmente afecta a niños menores de 10 años. Y cuando se detecta, es una enfermedad avanzada, ¿no? Que tiene extensión extraganglionar. En tercer lugar está lo que es el predominio linfocitario, 15%. Y acá ustedes ven que es una enfermedad localizada, ¿no? Más frecuente en varones jóvenes. Y en el último lugar, en frecuencia, está depresión linfocitaria, que representa el 10%, y esto generalmente se presenta en pacientes con VIH-Sida, ¿no? Que es raro en niños, pero tiene un peor pronóstico, ¿no? Es una enfermedad que está diseminada a hueso y médula ósea generalmente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Nosotros podemos sospechar un linfoma de Hodgkin cuando encontramos unas adenopatías indoloras, a la palpación sin sensibilidad, no le produce dolor, que pueden tener la consistencia de caucho o de goma, firmes, elásticas, principalmente a nivel cervical o supraclavicular, ¿no? Puede haber también hepatosplenomegalia, pero esto es infrecuente en este tipo de neoplasias. Pero sí podemos encontrar un síndrome de obstrucción de vías respiratorias, un síndrome de vena cava superior o un síndrome mediastinal superior, que se caracteriza por disnea, hipoxia y tos, ¿no? Es casi típico, no en todos los pacientes, encontrar derrames pleurales, a veces derrames pericárdicos también. Y podemos encontrar, cuando hay invasión o afectación de la médula ósea, anemia, trombopenia o neutropenia o trombocitopenia, ¿no? Existen dos tipos de presentaciones: una variedad asintomática, donde vemos que es un conglomerado ganglionar que inicialmente es pequeño y va creciendo progresivamente, ¿no? Sin mayor manifestación, ni de dolor, ni otras molestias, ni otros signos clínicos. Pero puede haber una variante que se llama la variante de síntomas B, ¿no? Y esa variante de síntomas B está caracterizada por presentar fiebre, ¿no? O puede presentar pérdida de peso mayor del 10% en los últimos 6 meses, o también puede presentar sudoración nocturna, ¿no? Eso sirve para clasificar la enfermedad a la cual nos estamos presentando, ¿no? Porque determina un poco los grupos de riesgo, estos síntomas B, de acuerdo al estadio clínico también en el cual esté enmarcado. Hay otras manifestaciones menos frecuentes, ¿no? Que vienen a ser como pruritos, nubilación, generalmente desencadenadas después de la ingesta de alcohol en los adolescentes principalmente. Y otros signos sistémicos como fatiga, anorexia también pueden encontrarse. Obviamente que hay otras formas de presentación del linfoma de Hodgkin, problemas a nivel cerebral que son raros, problemas o de Budd como cuadros de síndrome nefrótico también son raros, pero pueden presentarse, ¿no? Y esto es lo que vemos principalmente. Este es un niño, probablemente menor de 10 años, con su conglomerado ganglionar a nivel cervical, ¿no? La vista frontal y la vista posterior. O podemos encontrar este caso,
paciente que acude por emergencia por un cuadro de un síndrome obstructivo bronquial, con sibilancias, dificultad respiratoria, etc. Se le toma una placa y ¿qué es lo que se encuentra? Esto, ¿no? Este ensanchamiento mediastinal, ¿no? Compromiso mediastinal superior o síndrome de vena cava, etc. Pero bueno, compromiso mediastinal, ¿no? Donde hay un conglomerado ganglionar, normalmente la silueta cardíaca debería ser en forma de una pera o un zapato, ¿no es cierto? En cambio, esto no es normal, tampoco es normal. Pero los estudios para estadificar y hacer el diagnóstico son muy importantes porque necesitamos saber cuál es la extensión de esta enfermedad, ¿no? Puede ser una forma localizada o puede ser una forma diseminada en los casos de estadios 3 y 4. ¿No? Lo de rutina, hemograma completo, velocidad, ferritina, pruebas de función hepática, imágenes, desde lo más simple, radiografía de tórax, hasta las tomografías o resonancia si fuese en el caso, ¿no? Resonancia de tórax no sirve, ¿no? Es mejor tomografía de tórax. Y a veces si estamos pensando en un compromiso óseo, tenemos que hacer un estudio con gamografía con galio. Y si estamos pensando de que por nuestros parámetros hematológicos del hemograma tiene repercusión, anemia, trombopenia, o trombocitopenia o neutropenia, hacer una biopsia de médula ósea como parte del estriaje. Definitivamente lo que va a dar el diagnóstico es la biopsia de la región más accesible, que sea un conglomerado ganglionar o una lesión en determinado punto, ¿no?, del organismo, con marcadores de inmunohistoquímica. Entonces el diagnóstico se basa en la historia clínica, ¿no?, en el examen físico, en la biopsia que va a determinar el diagnóstico preciso y la variedad celular que estamos enfrentando, y la extensión de la enfermedad. Acá en la extensión de la enfermedad tenemos el estadiaje de Ann Arbor. Estadio 1, solo un grupo ganglionar o una región ganglionar o un órgano extralinfático que está afectado, ¿no? Está bien definido. Estadio 2, cuando hay dos o más ganglios afectados o grupos ganglionares o un ganglio de un sitio afectado extralinfoide, ¿no?, en el mismo lado del diafragma, superior o inferior, ¿no? El estadio 3, cuando hay afectación ganglionar a ambos lados del diafragma, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Un órgano afectado extralinfoide o cuando hay afectación esplênica, es el estadio 3. Pero cuando existe, además de lo anterior, hay una afectación difusa, uno o más grupos ganglionares o extralinfoides afectados, asociados o sin ella, entonces estaremos hablando de un estadio 4. ¿No? Diagnóstico diferencial. ¿Con qué podemos hacer diagnóstico? Con una hiperplasia linfoide reactiva. A veces las infecciones virales principalmente no tan frecuentes las bacterianas, pero puede ser que sí. O enfermedades por arañazo de gato nos pueden dar un crecimiento de las regiones ganglionares del drenaje, ¿no? Micobacteriosis, toxoplasmosis, ¿no?, linfoma no Hodgkin de localización ganglionar y metástasis de cualquier tumor, ¿no?, de otras neoplasias que tienen afectación en los ganglios. Ese es el diagnóstico diferencial. En cuanto a los factores pronósticos, principalmente está la extensión de la enfermedad. Estadios 1-2, mejor pronóstico que estadios 3-4. Estadios 1-2 son enfermedades localizadas. Estadios 3-4, enfermedades avanzadas, con un pronóstico menor en cuanto a supervivencia. La variedad histológica es importante, ya hemos visto la depresión linfocitária prácticamente es la que tiene el peor pronóstico, ¿no? Acá en cuanto a tratamiento se refiere más que todo a la respuesta al tratamiento. Después de darle un tratamiento con quimioterapia principalmente, nosotros evaluamos cómo ha respondido. ¿Ha sido una respuesta completa, una respuesta parcial? ¿O no ha habido variación, no? ¿Ha sido una enfermedad estable? ¿O al contrario, es una enfermedad refractaria
y está en continuo crecimiento, ¿no? A eso se refiere esto de tratamiento. Tratamiento, quimioterapia, radioterapia. Para los pacientes, quimioterapia en todos. Dependiendo del estadio, va a ser la intensificación o la intensidad o duración del tratamiento. Y en cuanto a radioterapia, aquellos que generalmente tienen una respuesta lenta, que tienen recurrencia, ¿no? Que hay una enfermedad residual después de haber completado el tratamiento inicial, van a ser los que reciban radioterapia, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta con linfoma de Hodgkin? ¿No? Está claro, pero no. Ya, digamos. Linfoma no Hodgkin, igual que otro, digamos así, que es su primo, ¿no? Que también resulta de la expansión clonal de una célula del sistema linfóide. Va a representar el 60% de los linfomas, ¿no? Estos sí se originan del precursor del linfoide, principalmente médula ósea y timo. Tienen una incidencia anual de 10.5 casos por millón en Estados Unidos. La edad de presentación mediana es 5 años, ¿no? Entonces, pero tienen unas características especiales. Si bien el linfoma de Hodgkin tiene un crecimiento lento en la mayoría de veces, este no, este es de alto grado, tiene una gran agresividad y potencial de replicación. En el caso del Burkitt, por ejemplo, pueden replicarse en las células a las 12 horas. Y de ahí está que tiene frecuentemente un origen extranodal, ¿no? Principalmente afectan con rapidez tanto la médula ósea como el sistema nervioso central. En cuanto a la etiopatogenia, igual que su primo, digamos así, la etiología es desconocida, ¿no? Pero sí hay un factor predisponente que son las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, que pueden predisponer al desarrollo del linfoma de Hodgkin. El virus Epstein-Barr está involucrado, contiene gran importancia en la patogenia del linfoma de Burkitt. Se ha visto en el material genético examinado de las células tumorales la inclusión de ADN del virus Epstein-Barr. No que implique que tienen una relación de causa-efecto, pero sí una asociación importante, ¿no? En cuanto a la clasificación, los principales tipos de linfoma no Hodgkin en los niños son el de Burkitt en un 40%, linfoblástico 30%, difuso de células grandes B 20% y anaplásico 10%, ¿no? Estos dos cuadros, un poco lo que interpreta es lo que hemos mencionado ahorita, la gran mayoría Burkitt, después el linfoblástico, difuso de células grandes B y anaplásico. El folicular es raro, esto es generalmente de adultos, ¿no? Pero eso es generalmente antes de los 10 años o antes de la adolescencia. Después, pasada la adolescencia, quien predomina, y en varones ya jóvenes, es el difuso de células grandes B difuso, ¿no? Después viene ahí Burkitt, linfoblástico y anaplásico, casi similares, ¿no? 21, 19 y 17%. Tienen algunas características, ¿no? El linfoma de células B, que son tanto el Burkitt como el difuso de células grandes B, tienen esta translocación 8-14, 12-9, 8-22 como las más frecuentes, que afectan principalmente inmunoglobulinas. En cambio, el linfoma linfoblástico principalmente, no exclusivamente, principalmente es de células T y en menor proporción escasa es de células B. Y acá las translocaciones involucradas son la 1-14 y 8-14. ¿Sobre qué? Sobre los receptores TCR, ¿no? Después están los anaplásicos, ¿no? Con la translocación 2-15. Esas son las variedades fisiológicas más frecuentes. Ahora, en cuanto a manifestaciones clínicas por localización, ustedes tienen que el linfoblástico casi siempre, no en forma exclusiva, lo principalmente afectado es el mediastino, mediastinal. Después de ahí viene lo que es afectación del médula ósea y sistema nervioso central. En forma rara puede ser como
primario, o sea, el lugar de primera localización o debut, en forma testicular o cutánea. Ósea también, ¿no? El Burkitt, principalmente tenemos dos variedades. La esporádica, que es de presentación abdominal, ¿no? Afectación de cabeza y cuello, generalmente en la epidémica, en África, ¿no? Puede afectar también el sistema nervioso central y médula ósea, por supuesto. Las células grandes de difuso, principalmente es abdominal, ¿no? Pero también puede tener una afectación mediastínica en forma secundaria. Y el de células anaplásica principalmente afecta piel y en forma rara puede ser una enfermedad sistémica. Otras manifestaciones, el 70% de nuestros pacientes van a debutar con la enfermedad avanzada en el estadio 3 o 4. ¿No? El crecimiento indoloro del tamaño de un ganglio linfático o la sospecha de tos persistente, síndrome mediastinal superior, disnea, masa abdominal, obstrucción intestinal, cuadros como invaginación, pueden a veces ser sospechados como que son estos cuadros, pero al final, en los hallazgos operatorios del acto quirúrgico, van a encontrar que hay una masa que ocupa ahí un segmento. También puede dar ascitis, congestión nasal, ¿no? Pero persistente, no aguda. Pérdida de audición, crecimiento de las amígdalas, dolor óseo localizado. Otras manifestaciones raras, pero que necesitan un manejo especial o un tratamiento especial, son cuando presentan paraplejías, ¿no? Que el paciente no puede caminar o que tiene una compresión a nivel de la médula espinal, o un cuadro de hipertensión endocraniana, o síndrome de lisis tumoral. ¿Qué es el síndrome de lisis tumoral? O síndrome de, también otra definición de vena cava superior. Lisis tumoral, ¿alguien? Cuando por el tratamiento, Uno solo. Cuando por el tratamiento hay gran destrucción celular y hay aumento del ácido úrico. ¿Ya? ¿Qué más? Calcio. ¿Qué más? Bueno, lo vamos a simplificar. Es la insuficiencia renal aguda producida por una nefropatía, ¿no? Por uratos, fosfatos, ¿no? Debido al gran contenido que tienen los blastos, hasta 6 veces en relación a la célula normal, de ácido úrico, por las bases uricas, ¿no? De fosfatos y la destrucción intracelular que libera potasio, con consumo de calcio, ¿no? Hay hipocalcemia, no hipercalcemia, ¿no? Si no se tiene una adecuada hidratación, medidas de alcalinización, que consiste en tener el pH urinario en 7.5, ¿no? Ese paciente va a precipitar esos cristales, sea en forma que va a taponar los glomérulos y va a impedir que haya una adecuada eliminación. Una medida tan simple como la hiperhidratación con bicarbonato de sodio, con alopurinol, hace que esos cuadros no sean tan frecuentes en esta época. Y este síndrome de lisis tumoral se puede producir en forma espontánea, ¿no? Sin que medie nadie, o se puede producir después de la administración de corticoides o de quimioterapia. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Es fácil recetar corticoides, pero después, cuando se produce una alteración a nivel renal, básicamente el paciente se va a morir por la insuficiencia renal aguda y no por la leucemia o por el linfoma. Y el síndrome de vena cava superior, o otros lo están llamando síndrome mediastinal superior, es la obstrucción que se tiene al retorno de la sangre hacia la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque hay un trombo, o en este caso los linfomas, porque hay un gran conglomerado ganglionar que obstruye ese retorno del volumen sanguíneo.
¿no? Con manifestaciones de plétora, cuello de medusa, incapacitación, disnea, etc. Bueno, entonces estas son algunas fotos. Linfoma no Hodgkin, abdomen distendido, con circulación colateral y con el paciente desnutrido, ¿no? Con edema facial, es un linfoma de Burkitt, ¿no? Principalmente. ¿Podría ser otro tipo de linfoma? Podría ser. Acá, no sé si ustedes lo noten bien, pero son dos amígdalas, la cual, la amígdala, solo una de ellas, la amígdala izquierda, pasa la línea media. La derecha ni siquiera se nota, ¿no? Ese también es un primario del anillo de Waldeyer. Y acá esta chiquita que está media cachetoncita, que podría decir que tiene un absceso dental o tiene una celulitis, también tiene un linfoma primario de maxilar superior derecho, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? La afectación, normalmente la silueta cardíaca en forma de pera o de bota, pero esto no es normal, es una masa mediastinal. Esto tampoco es normal, pierde la arquitectura, y esos pueden ser cuadros que acudan a la emergencia por un problema de un síndrome obstructivo bronquial. En cuanto al estadiaje, es muy parecido a lo que es el linfoma de Hodgkin, pero acá tiene algunas particularidades. Aparte de que se afecta a un órgano extralinfoide o un grupo ganglionar, en el estadio 2, ustedes van a tener que son dos grupos ganglionares o más, ¿no? A un lado del diafragma, igual, hacia arriba, hacia abajo. O dos tumores únicos extraganglionares, con afectación regional ganglionar, en el mismo lado del diafragma. O puede ser un tumor primario del abdomen, en la región intercecal principalmente, pero que sea resecado en más del 90%, ¿no? En el estadio 3, ustedes van a encontrar dos tumores únicos extraganglionares, pero a ambos lados del diafragma, superior e inferior, ¿no? Ambos lados del diafragma se entienden, ¿cierto? Ok. O cuando tienen un tumor intratorácico que invade el mediastino, pleura o el timo. O puede ser también estadio 3 cuando tiene una infección, una afectación intraabdominal difusa, ¿no? Extensa, primaria. O cuando se ubica en región paraespinal o parameningea. Cuando el linfoma de no Hodgkin, estadio clínico 4, se define cuando además de lo anterior existe compromiso de la médula ósea o del sistema nervioso central, ¿no? En la médula ósea, si nosotros tenemos más del 25% de células neoplásicas o blastos, vamos a considerar que este debe ser tratado como una leucemia, ¿no? Entonces, estudios diagnósticos igual, hematológicos, bioquímicos, imágenes. Si estamos sospechando problemas óseos, una gamografía. En estos pacientes sí se debe hacer aspirado y biopsia bilateral de médula ósea, en todos. Citología de líquido cefalorraquídeo, y el diagnóstico va a estar dado por la biopsia con marcadores de inmunohistoquímica para que nos defina sí el tipo. Entonces el diagnóstico es igual, historia clínica, examen físico, biopsia y la extensión de la enfermedad, que va a marcar un poco el pronóstico y la intensidad del tratamiento. Diagnóstico diferencial con linfoma de Hodgkin, con parasitosis intestinal, con imaginación intestinal, adenomegalias inflamatorios tipo adenitis mesentérica. A veces entran, ya ha pasado esto, entra un paciente por apendicitis. Dicen, el paciente está con vómitos, con fiebre, no hace deposiciones, tiene dolor abdominal, hacen la cirugía, operan todo, de repente encuentran en la zona iliocecal un buen tumor, ¿no? O un tumor pequeño, ¿no? Del apéndice, lo descartan al balde, no lo mandan a patología, se lo diagnóstico, ¿no? Esos errores son los que ocurren todavía. Bueno, tratamiento es quimioterapia, cirugía en casos localizados como la región iliocecal, radioterapia en algunas ocasiones cuando es una enfermedad persistente o recurrente,
hidratación, alcalinización, allopurinol para evitar el síndrome de lisis tumoral y profilaxis al sistema nervioso central porque son de alto grado de malignidad y fácilmente pueden invadir el sistema nervioso central. Con quimio intratecal y principalmente el metrotexate en altas dosis juega un papel importante. Pronóstico depende de la histología, depende de la carga tumoral, si es pequeña o grande, y también de la extensión o estadio clínico inicial. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí?